Déjeme entregarles esta palabra que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Quiero que abra la Biblia en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, por favor. El tema de esta mañana se titula De cierto os digo. Gloria al Señor. De cierto os digo. Muy bien. Hay 18 versículos en la Biblia, 18, en donde específicamente Jesús usó esta frase: de cierto os digo. El primero, quédese ahí donde le dije, en la cita que le dije, Efesios. El primero lo encontramos en Juan 3:3, cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver la gloria de Dios. Diga conmigo: para entrar a la gloria de Dios, necesito nacer de nuevo. La vieja naturaleza no entra. La nueva sí entra. Diga conmigo: la nueva sí entra. La vieja no. Ya van a dar gloria a Dios, ¿no? O sea, no es mi palabra. Jesús dijo que el que no nace de nuevo esto es interesante, Abilú. Porque a veces hemos hecho una bola de estambre el asunto de la salvación con el fin de justificar nuestra falta de nacimiento. El nacimiento de nuevo es evidente. No se puede esconder una persona que nació de nuevo. Así como no se puede ocultar que el bebé acaba de nacer, tampoco una persona que nació de nuevo no puede pasar desapercibido. Hay evidencias claras. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Tal vez vengo con toda la intención esta mañana de que el Espíritu Santo nos abra los ojos y sepamos si verdaderamente caminamos en el nuevo nacimiento. La segunda ocasión la registra Juan en el capítulo 8, versículo 34. Cuando Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. ¿Y qué es pecado, pastor? Porque la gente cristiana, la gente religiosa es excelente exegeta cuando se trata de clasificar pecados. Clasificamos pecados y a veces pensamos que lo nuestro, como es leve, como lo mío es leve, o sea, lo mío no es pecado. No sé si me estoy explicando. La gente religiosa, este es un problema muy fuerte, porque la gente religiosa clasifica los pecados y deduce que sí y que no es pecado de acuerdo a su posición.
No, pecado el del hermano fulano. No, sí es pecado. Yo no. A mí me caen 2 o 3 mal nada más, pero lo mío no es pecado. Yo me echo mi caguama con mi familia cuando nadie me ve. Eso no es pecado. No sé si me estoy explicando. La tercera, Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y así, 18 veces en los evangelios, Jesús usa la misma frase. De cierto os digo. Y yo me preguntaba, creo que en algún momento a algunos de ustedes les he compartido esto. ¿Qué quiso decir Jesús cuando decía, de cierto os digo? ¿Y por qué fue uno de los clichés, si se le puede decir cliché, que Jesús usó con mucha frecuencia cuando le hablaba a la gente y a sus discípulos? ¿Por qué Jesús usó más de una vez y le dice a la gente, de cierto os digo? Y otra vez, de cierto os digo. Algunos intérpretes de la palabra deducen que el término de cierto os digo significa, te lo digo y te lo repito. Te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Te lo digo. A eso nosotros lo conocimos en la primaria como la técnica del repaso. Aquí, ¿a cuántos de nosotros no nos hicieron repasar la clase? La técnica del repaso es una técnica en la metodología de la educación que los educadores usan, especialmente, escuche esto, está increíble, especialmente cuando los educadores se enfrentan a una población de estudiantes que parece ser que no le queda claro el tema. Y cuando no le queda claro el tema, o el niño no es capaz de asimilar lo que el maestro quiso enseñar la clase anterior, entonces el maestro ve la necesidad de la técnica del repaso. Y cuando el maestro utiliza la técnica del repaso, la única intención de usar la técnica del repaso es que el alumno pueda aprender, pueda entender. De ahí que se hicieron famosos en las escuelas los profesionistas en cuestiones de psicología, porque los maestros decían, bueno, ¿por qué a este niño se le dificulta aprender a como aprenden los demás? ¿Por qué este pequeño tiene un aprendizaje lento? Yo no sé a cuántos de ustedes les hicieron hacer planas. Levante la mano los que hicieron planas. Ah, no, los que no hicieron planas son listísimos. Por eso a esa gente no le queda ese dicho de al buen entendedor. Los que son listísimos para entender, eso no tienen problema, porque al buen entendedor. Pero ¿y el que no entiende? Porque algunos presumen de ser listos, o presumimos de ser listos, pero el Espíritu Santo tiene que revolcarnos 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que ya, sí, ya. Y a veces ni así. Pero ahí nos veían 1000 veces hasta que entendieran. Cuando Jesús decía, Miriam, de cierto os digo, nos estaba diciendo, te lo digo y te lo vuelvo a repetir. ¿Saben por qué? Esto me llenó el corazón, me dio esperanza y me puso alerta. Porque el Señor sabía que se enfrentaba a una generación que sufría de deterioro mental por causa del pecado. Escuche esto.
Médicamente, hay enfermedades que degeneran la mente, la memoria, pues. Hay gente que pierde la memoria y algunos hasta pierden el norte por enfermedades que sufren. Si usted revisa, usted que tiene internet y le gusta andar revisando, pesquiciando, revise. Hay enfermedades degenerativas de la memoria. Algunas tienen que ver con enfermedades psicológicas como la depresión, la ansiedad, deterioran la capacidad mental. La diabetes deteriora la capacidad mental. Y otras enfermedades. Pero nunca en la vida hay una enfermedad que deteriore tanto el entendimiento del ser humano que el pecado, por decir que es una enfermedad. Y cuando el Señor vino a esta tierra, se enfrentó a una generación que había perdido capacidad de entendimiento por causa del pecado. El pecado degenera, deteriora la mente. Por eso es que el Señor tenía que decir, te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Él lo sabía. Él sabía que se enfrentaba a una multitud que por causa del pecado habían perdido la capacidad de entender. Tenían miles de años que le habían profetizado a Israel que el Mesías iba a venir, pero se entregaron tanto al pecado que cuando llegó no lo entendieron. ¿Sabe cuándo lo entendió uno? ¿Se acuerdan del hombre rico? Que indudablemente la Biblia no lo dice, pero indudablemente a través de Lázaro Dios le hablaba, Dios le hablaba, Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba y esto y lo otro. Nunca entendió hasta que estaba ¿dónde? En el Hades, dice. Diga conmigo, habemos quienes no entendemos hasta que estamos en el infierno. Y por infierno no quiero decir con el diablo. A veces hasta que tu vida es un infierno, dice. Pero ahí estaba. Jesús lo sabía. Y hoy en día el mismo desafío tiene el Espíritu Santo con nosotros. Lo bueno del Espíritu Santo, mi hermano, es que Él es paciente. Es un amor. Él es paciente. Él nos espera. Y porque sabe el Espíritu Santo que Él se enfrenta a una humanidad que por causa del pecado, la desobediencia, nuestra capacidad mental se deteriora. Que Dios nos puede hablar de muchas maneras, de muchas formas, y no entenderlo. ¿Qué significa desiertos, desiertos, digo? ¿Por qué razón Jesús lo usaba? ¿Por qué? Lo usaba porque por causa del pecado, la multitud que lo oía tenía una mente degenerada. Jesús sabía que se enfrentaba a una vieja mentalidad. Y Él sabía que necesitaba el martillo de la repetición para quebrar complejos, ideas medias marcianas en la cabeza de los escribas y los fariseos, religiosos, extremistas, condenatorios a medio mundo. Y Jesús los enfrentaba. Y Jesús usaba el mazo del desierto, desiertos, digo, la repetición, con el fin de que ellos llegaran a entender. Pero no era problema del Señor. El problema era que el pecado había degenerado su mente, que no podían entender.
Interesante esto, ¿va? Porque a veces nosotros nos podemos, voy a usar términos chocos, ¿no? Nos podemos matar la cabeza, nos podemos romper la cabeza intentando convencer a alguien, cuando en realidad con lo que estamos peleando es contra una mente que está degenerada por causa de la desobediencia o del pecado. Y eso usted no lo puede quitar. Es que ese chamaco no me entiende. Lo vas a llevar hasta con el psicólogo y tampoco, porque el pecado degenera la mente. No, el pecado degenera todo, el pecado degenera el cuerpo. Por causa del pecado es que nos cuelgan cosas aquí, cosas acá, cosas acá. Por causa del pecado es que nos hacemos viejitos y nos vamos arrugando. Si no hubiera pecado, no, hombre, olvídate. Nadie se muriera, nadie se enfermara, nadie hablara así. Pero por causa del pecado se degenera todo tiende a la decadencia, a la degeneración. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y la mente es una de ellas. Jesús lo sabía. Y contra eso Jesús usó la técnica de la repetición. Os digo, de cierto os digo. Viene el apóstol Pablo en Efesios y retoma esto. Y nos aclara un poco el panorama acerca de cómo es una mente que está esclavizada por la vieja naturaleza. ¿Cómo es una mente que está degenerada por causa de la maldad, de la desobediencia, del pecado? Repito esto, hermano, porque muchas veces podemos estar siendo desobedientes en ciertas cosas, pero como nuestro pecado no es como el pecado del vecino, mi pecado no es pecado. Pero tu actitud está impidiendo que tu mente entienda lo que Dios te quiere decir. Tu actitud, no sé si decir, a veces Dios me mete en problemas, mejor me echo un trago de té. Tal vez tú no tengas el pecado del vecino, pero tal vez tengas un comportamiento en tu casa, con tu familia, que es un pecado delante de Dios. En tu trabajo, o tal vez una manera de pensar que no le agrada a Dios. Solo eso degenera tu mente. Y Dios te puede estar hablando y aún así no entenderlo. Y entonces Pablo viene y dice que en la nueva vida en Cristo, diga conmigo, en la nueva vida en Cristo se requiere una mente renovada. Dice Pablo, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor. Es requerible, Rudy, es requerible en la vida en el Señor, es requerible en el camino de Dios, es requerible en la nueva naturaleza, una mente renovada, un correcto entendimiento. Esto pues digo y requiero en el Señor, versículo 17, Efesios 4, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad. Escuche esto: quien no tiene un correcto entendimiento, solo le queda compartir la vanidad de su mente. ¿A quién le importa lo que tú piensas? A la gente le importan los pensamientos de Dios, no tus pensamientos.
un entendimiento de Dios, un entendimiento del Señor, un correcto entendimiento, no nada en las banalidades. Teniendo, dice, el entendimiento, ¿cómo? ¿Están ahí en la palabra? Entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos. Escuche esto. Quien no tiene una mente renovada vive en la ignorancia. Ahora, esto me gustó. La pastora decía, oh, decía la pastora. Estábamos platicando de esto. Oh, es su frase. La de ella y de Mael tienen un código. Oh, dice. Escuche esto. La gente puede tener años en la vida de la iglesia y aún así no tener la capacidad de entender a Dios por su actitud. Ahora, escuche esto. Y cuando hay un entendimiento entenebrecido, dice el apóstol que en el mundo no es sorprendente que encuentres a alguien que vive lejos del Señor que camine así, sin entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? No esperes que alguien que no conoce a Dios entienda las cosas de Dios. Alguien que no tiene a Dios en el corazón no te va a entender. Cuestiones como, por ejemplo, dígame cosas, principios. La pureza, ¿qué otra cosa? No robar, no te va a entender. ¿Por qué? Porque la gente que está en el mundo tiene el entendimiento entenebrecido, que ellos, en lugar de pensar que robar es pecado, dicen, no hombre, eso es ser hábil. No te van a entender. El que no tranza no avanza. La gente que está en el mundo y tiene el entendimiento entenebrecido aplaude muchas cosas. La violencia, la venganza. Véanlo usted en redes sociales. Uy, qué bueno que lo mató, qué bueno. Y no es extraño que uno encuentre gente así que no tiene al Señor en el corazón porque su entendimiento está como entenebrecido. Me la hizo, me la paga. Bravo, sí, que te la pague, correcto, vamos, yo te apoyo. No es extraño. No es extraño que usted encuentre gente en el mundo, ¿qué otra cosa? Llenos de amargura, de resentimiento. Y que le puede estar diciendo, mira mi hermano, que eso te va a llevar a la tumba, te van a operar por hacer tanto coraje. No te va a entender. Y cosas como esas. La gente puede tener en el mundo cosas que los están matando y tú le puedes decir, mira mi hermano, que esto te está haciendo daño, corrige esto. No te va a entender. Porque como no tiene a Cristo, tiene el entendimiento ¿cómo? Entenebrecido. No hay entendimiento allí. Sin embargo, Pablo está diciendo que tampoco te sorprendas. ¿A quién? Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y Pablo está diciendo que en la propia iglesia puede o podemos haber personas que caminamos sin entendimiento. Y Pablo dice que la condición son dos. Dice el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia y la dureza de corazón. Y esto está buenísimo. Es decir, puede haber gente en un movimiento cristiano con el entendimiento nublado porque no entiende las cosas de Dios. Y por no entender las cosas de Dios, están pagando precios muy altos. Demasiado altos. Yo lo tengo que decir. ¿Cuántas veces se te ha dicho a ti que tal vez perdonarlo es lo más cómodo, pero es lo más conveniente? ¿Sí o no? Y el que tiene a Dios tiene un buen entendimiento. Y al buen entendedor,
Pero el que no tiene a Dios está entenebrecido. Y dice, ¿yo por qué voy a perdonar? Yo puedo saltar aquí, brincar y lo que sea, y hablar lengua y lo que tú quieras, porque dice Pablo que hasta lengua puedo hablar. Pero solo son címbalos que retiñen, basinicas viejas sonando en la iglesia, porque no entiendo que Dios me está diciendo, haz esto, porque debes hacerlo, pero mi entendimiento no está claro. Y dice el apóstol Pablo que solo hay dos tipos de personas que pueden caminar en la vida cristiana con un entendimiento entenebrecido, que no es extraño encontrarlo en el mundo, pero que tampoco se espanten. Y dice, son aquellos que caminan por ignorancia, o sea, no entienden por ignorancia, y otros que no entienden por dureza de qué. ¡Wow! Pablo dice, hay unos que no entienden por ignorancia, pero hay otros que no entienden. ¿Cuál sos vos? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo, Señor? ¿Soy del que no entiendo porque no lo sé? ¿O soy del que no entiendo porque aunque sabiendo, como dice la abuela, me monto en mi macho y digo, de aquí no me bajo? Como dijo el profeta, ¿cuál de los dos tiene más esperanza? ¿El que no entiende por ignorante? ¿O el que no entiende y presume de saber, pero no hace lo que sabe? Háblenme aquí, pues. No me dejen solo aquí en la loma. Me siento espiado por todos. ¿Con cuál hay más esperanza, hermano? Con el ignorante. Porque al ignorante solamente hay que enseñarle. Por eso es que escuche esto. Es más fácil que se convierta en una prostituta y cambie su actitud que un creyente que tiene años en la iglesia y no está dispuesto a corregir sus malas actitudes. Es más fácil que un drogadicto entre al cielo que muchos creyentes que teniendo años en la iglesia un día decidieron no hacerle caso a Dios. Y Pablo dice, ¿no tienen entendimiento por la ignorancia o por la dureza de corazón? Qué terrible es. Porque cuando es ignorancia, hermano, creo que solo falta que el velo te sea quitado y tú puedas ver que Dios quiere lo mejor para ti. Pero cuando hay dureza de corazón, hermano, es cuando aún sabiéndolo. Yo uso esa frase, ya lo he usado varias veces. Hermano, suelta esa vaina, pues. Te pasa lo del monito que cazaron en el África. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿O no se acuerdan? A los nativos les gustaba cazar monos para vender y muchas cosas. Y resulta que de repente encontraron una manera más sofisticada de cazarlos. Siempre los nativos llegaban abajo de los árboles de nueces, porque a los monos les encanta comer nueces. Y las rompen y comen las nueces. Entonces, la técnica era de que sorprendían a los monos. Sorprendían a los monos y le caían entre todos. Y ahí a los que pudieran agarrar. Los monos eran hábiles. A veces los nativos tenían fortuna y atrapaban uno, dos, porque los monos eran hábiles. Un simple ruidito y ya pegaban el salto de metros de alto y no los podían atrapar. Pero en una ocasión, un nativo que iba a su trabajo, a su jornada, se detuvo por el árbol de nueces y dijo, a lo mejor ya atrapé uno. O sea, fue así nada más como de chiripa, diríamos los chocos, ¿no? Y se asomó dentro de la maleza al árbol de nueces y rápidamente los monos salieron huyendo. Él se rió porque eso es lo que él esperaba. No voy a poder agarrar uno. Si entre varios agarramos poco, entonces yo solito no podía agarrar uno. Lo sorprendente es que hubo un mono que no se fue. No se iba.
Estaba cerca del tronco del árbol de nueces y no se iba. Y el nativo se quedó sorprendido porque ese mono no se iba. La sorpresa es que el árbol de las nueces tenía un pequeño hueco donde cabía la mano, donde podía entrar la mano de un mono. Y resulta ser que cuando las nueces cayeron al suelo, algunas ¿cómo se dice? Rebotaron y por azares de la naturaleza y la gravedad, una nuez fue a dar en el hueco del árbol. Entonces el mono, cuando vio la nuez, metió la mano y atrapó la nuez. Pero cuando tuvo la nuez atrapada, su mano tomó una forma diferente que no podía salir del hueco. Sorprendentemente, el mono nunca soltó la nuez. Y el nativo llegó, lo mató y se lo llevó. Esa es la moraleja de la gente que muchas veces no entiende porque no quieren soltar la nuez. Y Dios te dice: suelta la nuez. Ya deja de pensar como piensas. Ya deja de odiar. Deja de estar peleando, hombre. Deja de estar criticando. Eso te está matando. Deja de estar pensando mal de los demás. Te está consumiendo. Deja de mortificarte por tantas cosas. Suelta esa nuez ya. Y Dios te lo ha dicho una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero tú, como el mono, prefieres perder la vida que hacerle caso a Dios. Voy terminando. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, diga conmigo, los que no entienden pierden sensibilidad. ¡Wow! No hay peor cosa en la vida natural y en la vida espiritual que dejar de ser sensible. Si algo ha llevado al desastre a pueblos enteros, a familias completas, a matrimonios al desastre, fue la falta de sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad expectante de qué es lo que debo hacer, lo que me dicen, lo que Dios quiere, lo que el Espíritu Santo quiere. Me encanta ese canto de Samuel Hernández que dice: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí, en ti y en mí, manda Jehová. Eso es ser sensible. Muchas familias, matrimonios, hogares terminaron muy mal porque dejaron de ser sensibles. Y dice la Biblia que el que tiene nulo entendimiento pierde sensibilidad. Y mira, ¿qué es lo contrario de sensibilidad? No me digan insensibilidad. Por favor, me va a hacer lo de la Real Academia Española. Dícese insensibilidad. ¿Qué es lo contrario a ser insensible? Perdón, ser sensible. A ver, dígame. El que no es sensible, ¿cómo es entonces? Apático, frío, soberbio, prepotente, orgulloso, altivo, egoísta, egolátrico, egocéntrico, shalala, shalala, shalala. Insensible, no siente. Y mira que esto es tan peligroso, escuche, esto es tan peligroso que toda una comunidad puede estar entendiendo y sintiendo a Dios, pero el que tiene el entendimiento entenebrecido no lo siente.
Él está frío en su lugar, como serpiente cazando, sacando la lengua, midiendo la temperatura de los demás. Si la Biblia dice que el diablo se cuela entre la iglesia o no. Todos los demás están sintiendo la gloria de Dios. Gloria a Dios. Hay un hermano que está llorando por allá. Hay otro que está. Pero tú pierdes sensibilidad. ¿Entendimiento qué? Entenebrecido. Navegas en un mar profundo de tinieblas, en un pensamiento perturbado, atormentado, confundido. Se entregaron a las lascivias para cometer toda avidez de toda clase de impureza. Mas vosotros, dice Pablo, ¿no habéis aprendido así de quién? A Cristo. Si en verdad le habéis oído, ¡wow! Nos lleva al límite. Si en verdad habéis oído a Cristo y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Wow. Escuchen, mira a veces nosotros le buscamos recoveco a la interpretación bíblica. Y lo que Pablo dice, escucha, está diciendo: el entendimiento, el que no tiene entendimiento de Dios, vive de acuerdo al viejo hombre. ¿Se acuerda usted cómo arreglaba sus problemas antes de conocer a Cristo? ¿Ah? ¿Se acuerdan cómo lo arreglaba? Con grosería, con amenaza, con insulto, hacía su berrinche, se iba de la casa, esto y aquello, y lo otro, y no comía, y decía no voy a comer, hacía huelga en su casa, a su papá, a su mamá, tantas cosas. Y saben ustedes que a veces hay cristianos que quieren resolver sus problemas de la misma manera como lo hacían sin conocer a Cristo. ¿Por qué hacemos así? Porque no tenemos un correcto entendimiento. Pablo está diciendo que el entendimiento entenebrecido está íntimamente ligado a la vieja naturaleza, al viejo hombre. Que el nuevo hombre, ¿qué haría Cristo en esta situación? Me ofendió la vecina, pastor. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo? Desquítate. No, ¿verdad? Ustedes vieron, o sea, ¿se imaginan cuando a Cristo le dijeron que era hasta el diablo casi? Ustedes vieron a Cristo yendo con los escribas. Oye, fíjate que por aquí. ¿Ustedes vieron ese? Cristo chismoso así. ¿Verdad que no? Argüendero quejándose con medio mundo. No, pero tú lo haces, o yo lo hago, porque vivo en mi vieja naturaleza. Antes bien, decía Cristo, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso hace la nueva naturaleza. Aquí no hay para dónde hacernos, hermano, porque creo que cada uno de nosotros ya nos estamos evaluando y estamos viendo dónde estamos parados. ¿A quién le voy a engañar? ¿A quién voy a mentir? ¿Con quién quiere quedar bien usted? ¿Con el pastor? Conmigo no quede bien. A usted le interesa quedar bien con el Señor. La gente tarde o temprano abre los ojos
Pero Dios lo abrió desde el día que tú decidiste ser duro en tu corazón y no escucharlo. Voy terminando. El entendimiento entenebrecido. Escuche, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no. ¿En qué contexto está esto? En el contexto de una mente entenebrecida. A ver, ayúdeme, acá le voy a pedir que me ayude a hacer exegeta hoy. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el que tiene el entendimiento entenebrecido puede enojarse. Sí, pero por favor, no me digas que eres cristiano y tienes años enojado con alguien. ¿A quién quieres engañar? ¿De qué te estás cuidando? Oye, que me estoy cuidando de estos pecados. Pecado, tienes años enojado con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu abuelo, con tu esposo, con tu esposa. Tienes años enojado con medio mundo. Tienes un entendimiento entenebrecido. Porque si el Señor alumbrara tu entendimiento, te darías cuenta que a Dios no le agrada eso. Y enójate, sí, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El buen entendido sabe que a Dios le gusta que sigamos la santidad, pero también la paz con todo. El buen entendido sabe lo que dijo Hebreo: seguir la paz, seguir la paz con todo y la santidad. Ay, yo soy santo, pero no tengo paz con todo. No entendiste. ¿Ah? Dice Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Escucha, el que tiene un entendimiento entenebrecido le da lugar al diablo. ¿Lugar qué? Ah, no, mi hermano, si a veces decimos, no, que el que se endemonia le dio lugar al diablo. No necesitas endemoniarte para darle lugar al diablo. Solo necesitas no querer entender y endurecer tu corazón. El que hurtaba no hurte más. ¿Ya vieron que aquí hay un pecado escandaloso? ¿Qué más? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ya vieron que aquí no se habla de otros pecados? De lo que hablas. Es decir, hasta en lo que hablas, el Espíritu Santo sabe que tu entendimiento está entenebrecido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria. ¿Sabe una cosa? Los que tienen el entendimiento entenebrecido se meten donde no los llaman. Los que son necios en su corazón dan opiniones que nadie les pidió. Se meten en vidas que nadie los invitó, en matrimonio que nadie los invitó, en opiniones que nadie se las pidió. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Y se meten continuamente en problemas. ¿Sabe por qué? Porque no entienden. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. El que tiene un correcto entendimiento, el que vive en la nueva naturaleza, siempre va a hablar una buena palabra. Hoy tenemos un montón de gente mandando condenados al infierno. ¿Ustedes creen que no saben que están condenados?
¿Se puede condenar a un condenado? Sí, ya está condenado. ¿Sabe qué espera la gente que le diga? ¿Cómo salir de ahí? No sé si me estoy explicando. Veo a un borracho y lo mandas al infierno. Si ya lo sabe que se va al infierno, si sabe que es un borracho. Ves a un drogadicto, ves a una, yo qué sé, póngale usted lo que sea, ya lo saben. No se puede condenar más a un condenado, ya está condenado. Lo que Cristo nos dice, sean de buen entendimiento, vivan en la nueva naturaleza, porque los que tienen un buen entendimiento y viven en mi nueva naturaleza van a aprender de mí. Pablo dijo, así aprendiste de Cristo. Cuando Cristo veía a una persona que estaba perdida y tenía esperanza, lo rescataba, lo levantaba, metía la mano al pozo de la desesperación, al lodo cenagoso, y lo sacaba de allí, porque eso hacen los que tienen un entendimiento del Señor. Bien claro. La buena y la necesaria, para necesaria edificación. Nunca diga todo lo que piensas. Solo di lo que necesitas decir. A fin de dar gracia a los oyentes. ¿A fin de qué? La palabra gracia es bendición. Cuando vayas a hablar en tu nueva naturaleza, en un correcto entendimiento, siempre habla para bendición, no para maldecir a la gente, no para maldecir a tu familia, a tus hijos, a tu prójimo. Amén. Sino para bendecirlos. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Mire todo lo que dice aquí. El entendimiento entenebrecido está ligado a la amargura. ¿Sabe una cosa? La gente amargada hiede a distancia. Nadie se quiere topar con un amargado o una amargada. Vive en tu nueva naturaleza. Vive ahí, quédate ahí. Está ligado al enojo, a la ira, a la maledicencia, a la malicia. Sin embargo, la nueva naturaleza tiene un buen entendimiento y está ligado a la benignidad, a la misericordia. Amén. Misericordia. Al perdón los unos con los otros, así como también Cristo nos perdonó. ¿Sabe cuál es el mayor riesgo, iglesia? Y esta es la razón por la que el Dios me dio esta palabra. El mayor riesgo no es que termines cayéndole mal a un grupo de personas por tu manera de ser, por la necedad. No. No es que tus hijos o tu familia o tu pareja o tu hogar llegue a perder la confianza en ti. Eso se puede recuperar. El mayor riesgo fue lo que Pablo dijo en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si usted llora, si ustedes lloran, sus papás lloraron cuando tomamos actitudes y no los quisimos entender. Imagínate el Espíritu Santo. ¿Cuántos padres lloran porque los hijos no lo entendieron alguna vez? Y se portaron necios, hicieron berrinches y complicaron todo. ¿Verdad que sí? He visto padres llorando por eso, madres llorando por eso. Y si nosotros como humanos lloramos y sentimos,
razón tenía Pablo al decir que cuando nosotros cerramos nuestro entendimiento, endurecemos nuestro corazón, contrictamos al Espíritu Santo. Porque Él puede estarte hablando. Dice la Biblia que Él te anhela celosamente. Él quiere bendecirte, quiere honrarte, quiere usar tu vida. Pero quiere que lo entiendas. Que lo entiendas. El Señor nos ha estado hablando de muchas maneras a muchos de nosotros, de muchas maneras. Y te ha estado diciendo las cosas que debes corregir, soltar. No sé, escucha, no sé. Me acuerdo que una vez me paré aquí y le dije, prepárense, voy a decirlo hoy y no tenga miedo, porque yo creo que el Señor es bueno. Un día me paré aquí y le dije a algunos, prepárense, porque pronto el Señor va a probar a los que son suyos. ¿Se los dije o no? Solo a mi hijo le conté esto. Solo a él. Ni siquiera a la pastora. Yo a veces me sorprendo de que hay gente que habla de que Dios les habla revelaciones. A mí no me pasa eso. Y cuando me pasa algo así, me preocupa. Y precisamente hace días yo le decía a él, mientras dormía, pude ver en mi sueño cómo el diablo atormentaba a muchas familias. A mucha gente de años en la vida cristiana. Por eso a veces, pero si no lo digo. Y tal vez es porque hemos cerrado nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo está diciendo que tenemos que hacer. Porque a lo mejor has caído en el error de pensar que soy yo el que te estoy hablando y no has querido entender que es el Espíritu de Dios que está hablando. Y yo creo que este es un momento en el que el Espíritu está diciendo, yo no sé si yo no sé, no quiero parecer exagerado, pero yo no sé si esta es la última vez que el Espíritu Santo está diciendo, hey, de cierto os digo. Yo no sé qué pueda pasar mañana. Yo no sé si después de esto vas a abrir una puerta amplia por tu actitud. Lo único que sé es que me voy a preparar. Porque no va a faltar quien diga, fue el pastor que lo dijo. Y aún así no van a querer reconocer que lo que tenían que hacer era cambiar su actitud. Porque cuando todo sale mal, siempre el culpable es Dios o el pastor. Que no puedas arreglar tus asuntos personales no es mi culpa. Mi trabajo es decirte, Dios quiere ayudarte. Dios te está hablando. Y esta mañana, en una actitud de humildad, yo le dije a la pastora ayer, mañana vamos a ungir la mente de los hermanos. Por eso es que el diablo ataca tu mente. Te pone cosas aquí que ni al caso. Mire, escuche, el diablo es tan astuto que tú puedes entrar por la puerta de la iglesia y rápidamente un pensamiento furtivo. ¿Ya viste cómo te miraron? Y te sientas en el templo y el diablo te hizo creer que alguien te miró con desdén, que alguien trae algo sospechoso contra ti, que alguien quiere tu mal. Y te vuelve paranoico el diablo y empiezas a darle lugar.
Nadie quiere tu mal, Dios quiere tu bendición. Haz libre mi mente, Señor. Libre mi mente. Una mente renovada, una mente de nueva criatura. Amén. La mente de Cristo. ¿Quieres una mente de Cristo? Pídesela. Deja que el Espíritu Santo entre y acomode tus ideas. Amén. Rinde tus pensamientos. Tráelo cautivo a la obediencia a Cristo. Yo quiero esta mañana que traigamos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo. Si lo va a hacer, venga, por favor. Vamos a ungir las mentes. Vamos a ungir las mentes esta mañana. Vamos a ungir los pensamientos. Este es el nuevo arreglo de renuévame. Dile, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. No dudes que el diablo te va a decir. No dudes que el diablo te va a poner en jaque ahí en donde estás. Rinde tu mente al Señor. Rinde tu mente al Señor. Pensamientos, ideas que no te llevan a nada, no te están edificando, no te están catapultando a donde Dios quiere llevarte. Predisposiciones de actitud que te han llevado a endurecer tu corazón. Yo no sé, pero Dios me está diciendo esta mañana que hay quienes se predispusieron a escuchar la palabra, pero no dejarla entrar en su corazón. Hay quienes se predispusieron a escuchar la palabra, pero no reconocer la autoridad de nuestro ministerio. Eso es endurecer el corazón. Eso es permitir que el diablo te gane una batalla que no debe ganar. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Hola amigos, Nosotros somos Hideki, los que fluyen. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo virtual todos los viernes a las 7 p.m. A través de Zoom. Te esperamos. Aquí en Hidekel nos divertimos mucho. Oramos por las necesidades. Oramos por la familia. recibimos un buen consejo. Ven, conéctate, comunícate con quien te invitó y recibirás las indicaciones necesarias. Te esperamos, no faltes, serás bien recibido. Caerán, sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. ¿Qué tal, mis amados? Bendiciones a todos. Les recuerdo que este miércoles es nuestro culto presencial. No te pierdas la serie de temas que desarrollamos en nuestra serie. La cita es a las 7 de la noche en la Casa de Dios Sinaí. Serás bienvenido. Dios te bendiga. Y recuerda, si todavía no nos sigues en la página de Facebook, síguenos, dale me gusta y comparte nuestra transmisión. Y también, si todavía no te suscribes al canal de YouTube, suscríbete. Será de gran bendición saber de ti y que recibas nuestras notificaciones de nuestros próximos videos. Bendiciones. Saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros